Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias a todos los oyentes por el seguimiento que estamos teniendo, que la verdad es que cada vez mayor. Así que yo agradezco muchísimo este seguimiento. Hoy, hasta aquí, estamos estudiando el siglo XIX, la historia de España en el siglo XIX, la historia de España, pero también la proyección de España en el exterior. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al catedrático de Historia Contemporánea, Alberto Ramos Santana. Para mí es una alegría y para mí es un placer tenerlo aquí de invitado y como a todos los invitados les doy las gracias por colaborar con nosotros. Alberto, bienvenido y buenos días. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias Gracias por por la participar. invitación. Muchas gracias. Bueno, pues digo que es una alegría porque Alberto Ramos me dirigió a mí la tesis doctoral sobre Ignacio Fernández de Castro, una empresa naviera gaditana. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí es una gran satisfacción tenerlo aquí hoy como invitado. El currículum del profesor Ramos es inmenso, pero inmenso, porque él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz y él ha estudiado el siglo XIX. Yo creo que mirando y hojeando su currículum, yo creo que no ha dejado nada por estudiar y por investigar. Pues ha estudiado desde el sector de la economía, la sociedad, la política, bueno, pues hasta el carnaval. Entonces su producción de investigación es inmensa. El otro día decíamos la importancia que tenía el profesor universitario, porque el profesor realiza la docencia, la investigación, pero también realiza labores de gestión en la universidad. Entonces el profesor Ramos, pues también ha realizado labores de gestión, director del departamento y muchísimos más cargos que ha tenido en la universidad. Decía que él ha tocado todos los palos y entonces tiene desde la importancia que tuvo el vino de Jerez aquí en la provincia de Cádiz, ha estudiado también ese sector que ha dado lugar a varias obras. Yo siempre le comento a él lo importante que fue su tesis doctoral, que es La burguesía gaditana en la época isabelina. Siempre le digo que para mí es como el libro de consulta constante, ¿eh? Es un libro precioso donde él habla del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? De la burguesía en la época isabelina. Él en su introducción o en una especie de prólogo que hace, dice que él quiere indicar que esta investigación no está acabada, que no ha concluido este trabajo de investigación. Es decir, que fue un primer, digamos, el motor para que otros investigadores, entre los que me encuentro, continuaran con esa labor. Para mí esto es muy importante porque el profesor Ramos ha abierto un canal de investigación muy importante en Cádiz. De hecho, se han hecho muchas investigaciones sobre los negocios de esta burguesía gaditana, no solamente yo, sino también está Fariñas, mi compañera María Vázquez Fariñas ha estudiado también la bodega de los Lacabes. Entonces, bueno, yo quiero darle las gracias porque para mí eso es quizás lo más importante, que un investigador abra vías de investigación que den lugar al conocimiento de lo que fue el tejido el tejido empresarial, el tejido económico de Cádiz. Así que le felicito y os animo a que leáis su obra, que la podéis encontrar perfectamente en internet. Porque es de una gran variedad. Bueno, pues vamos a empezar ya
hablando del tema que nos ocupa hoy, la burguesía gaditana en el siglo XIX. Es muy importante porque, como decía, hemos estado estudiando el siglo XIX y hemos llegado hasta Isabel II, hasta la Revolución del 68. Pero a mí me ha parecido también importante estudiar los negocios que se hacían en esa época, el carácter de las clases sociales. De aquí la intervención del profesor Ramos Santana hoy. Porque empezamos diciendo que Cádiz es puerto colonial de una gran importancia hasta bien pasado el siglo XIX, es decir, hasta 1857, que empieza a ser reemplazado por Barcelona, según las estadísticas que encontré yo en el Banco de España. Por el valor de las mercancías traficadas, es el puerto más importante. Eso da lugar a que constantemente estén llegando a Cádiz oleadas, ¿no?, de inmigrantes que llegan a Cádiz. Y esta época en que nosotros estamos estudiando desde la regencia, parece que hay como un canto de cisne, ¿no?, un resurgir de la economía y del Cádiz colonial, ¿no? ¿Y qué nos podías hablar de esta burguesía y de este tema que he comentado? ¿Qué nos puedes hablar, Alberto, de esta burguesía que llega a Cádiz en esta etapa? Bueno, lo más importante en este momento es recordar que efectivamente Cádiz es el puerto colonial. Es el puerto que conecta a España con las colonias americanas, básicamente sustituyendo a Sevilla, que había sido en la Edad Moderna. Pero a partir del 18 es Cádiz. Y tener en cuenta también que hasta las guerras en el Reino Unido, con Inglaterra, al final del siglo XVIII, principio del XIX, Cádiz es el puerto comercial fundamental que mantiene la pujanza económica. A raíz de esa guerra de final del XVIII, principio del XIX, y también después, con el inicio de las luchas por la emancipación de las colonias, antiguas colonias americanas, Cádiz baja. Sin embargo, hay un intento de recuperación bastante pronto dentro de lo que cabe. Estoy recordando ahora cómo un Mendizábal, ya en el año 36, lanza una encuesta a distintos consulados de comerciantes en España, y el primero en contestar es el de Cádiz, que dice que para la recuperación de la economía comercial y para el puerto de Cádiz fundamentalmente, era fundamental, importante, reconocer la independencia americana. Y a partir de ahí, cuando se empieza a reconocer esa independencia y cuando las naciones americanas empiezan a comerciar y quieren salir del yugo que le imponía los Estados Unidos, el primer puerto que recupera ese comercio es el de Cádiz. Pero efectivamente después llega la competencia y a mediados del 19, cercano ya a los años 1860, Barcelona y también Valencia y otros puertos, Málaga, comienzan a competir y a arrebatarle ese casi monopolio que Cádiz mantenía. Es el momento en el que la burguesía mercantil gaditana tiene que buscar nuevos elementos y nuevas inversiones. Y en ese momento pues se va esa burguesía que era exclusivamente, casi exclusivamente mercantil, va a iniciar un proceso industrializador en la ciudad y en la bahía de Cádiz, o va a iniciar la inversión inmobiliaria en tierras en el viñedo jerezano. Es un cambio, esa década entre los 40 y 50 va a ser un cambio importante en la economía, intentando buscar nuevas fuentes de riqueza para la ciudad. Bueno, pues háblanos un poco de esa burguesía que llega, de esos comerciantes que llegan, porque en el libro de la burguesía gaditana haces una clasificación, digamos, ¿no?, de esa burguesía por las zonas donde vive, por la cantidad, por la servidumbre. Cuéntanos un poco los barrios más importantes para que la gente cuando venga a Cádiz sepa un poco moverse. Y luego también es interesante que nos cuentes cómo era la casa gaditana. Un poco así, ¿no? Un poco ese tema social, antes de meternos en lo que es la economía. Bueno, decir que la burguesía gaditana es una burguesía formada por gente de distintas zonas y extranjeros que llegan a Cádiz
en el 18, también en el 19, y viven en Cádiz, y familias que después van a estar en otros lugares. Estoy pensando, por ejemplo, en los Osborne, que empiezan a vivir en Cádiz, pero también hay mucha gente que viene de otros lugares de la península ibérica, de España. Y por ejemplo, en Cádiz hay mucha gente, comerciantes, gente adinerada, que procede de Asturias, que procede de las montañas de Santander, que procede de Castilla en general, o que proceden de otra zona de Andalucía. Pienso en este momento en un Agustín Blázquez, al que todo el mundo conoce como familia gaditana, que procede de Antequera. Ellos van a venir a Cádiz a buscar el negocio y vienen en muchas ocasiones con poco dinero, pero van a formar en Cádiz una compañía importante, una empresa importante, y van a generar riqueza. Cádiz, como prácticamente pasa en todos los lugares del mundo, divide la ciudad por zonas en función del nivel de riqueza. En el caso de Cádiz es muy llamativo porque otras zonas de otras ciudades no están tan encorsetadas como la ciudad de Cádiz por el mar. Y eso provoca que las separaciones sociales sean más complejas o más difíciles. Pero está muy claro que hay Otra vez. barrios que llaman de Cortes o de Constitución o San Francisco, donde vive la burguesía, y otros barrios que son zonas cercanas a lo que en Cádiz llamamos la muralla del Vendaval, donde vive la clase trabajadora. En el caso del barrio Santa María Merced, barrio de la Viña, barrio de las Escuelas. Y en este sentido, se va a dar esa caracterización. Y por otro lado, el tipo de vivienda. La burguesía vivía en viviendas, casas únicas, divididas de una forma muy llamativa. La planta baja solían ser los almacenes, las accesorias, los almacenes de la empresa mercantil. La entreplanta, aquí llamamos entresuelo, la entreplanta, estaban las oficinas, y en la planta principal vivía la familia burguesa, y en la planta superior los sirvientes. Y eso determina esa imagen que hizo popular una serie británica de Arriba y Abajo, Sí, donde estaba claramente determinada por grupos sociales. Sin embargo, hay que decir que, partiendo de la idea de que hay diferencias de clase, también es cierto que por la estructura de la ciudad hay una mayor relación de clases. No hay tanta diferenciación porque físicamente es imposible que la ciudad claro. se separe tanto. En esto de la En ese familia sentido, y la burguesía gaditana va a ser sí, una burguesía bastante activa y emprendedora. activa y emprendedora. Decía yo que el concepto de familia en esta época del siglo XIX es totalmente distinto a lo que es ahora, ¿no? La familia nuclear pues contaba, ¿no? Implicaba, ¿no? Integraba, digamos, ¿no? Integraba también a los tíos, a los abuelos, ¿no? Es decir, que el núcleo familiar no era como hoy padre, madre, hijo, sino que además solían vivir, ¿no? En ese núcleo, pues, parientes más cercanos. A mí me llama muchísimo la atención viendo, consultando los padrones, ¿no? La cantidad de tíos y sobrinos que acoge el comerciante, ¿verdad? Eso es importante. Y luego, Es lo que sociológicamente llamamos, que es sí, lo que sociológicamente llamamos la familia extensa. eso, Sí, hay un patriarca claramente marcado, donde en una casa grande puede vivir él con su mujer y los hijos, pero a su vez, si la casa da de sí, en muchos casos da de sí, podía vivir el hijo con su mujer, de forma que el patriarca convivía con sus hijos, con su nuera, con sus nietos, y aparte de eso, en muchos casos, con sirvientes que vivían en la misma casa. Y no solamente sirvientes, también muchas veces empleados de la empresa que tenían un dormitorio en alguna parte de la casa, de la oficina, donde convivían. Es una concepción totalmente distinta. La familia nuclear de matrimonio e hijos es un concepto más tardío, empieza a darse más fundamentalmente a final del 19 y sobre todo en el 20, mientras que en el caso de la burguesía
en cierta medida imitaba a la nobleza, porque hay una especie Efectivamente, de efectivamente, aristocratización burguesa. Y entonces efectivamente. imitaba a la nobleza, intentando hacer una familia más extensa y una especie de, el término más adecuado es el de clan, el De clan clan. familiar. Sí. Hay un elemento dentro de las casas gaditanas que a mí me gusta mucho cuando voy paseando por Cádiz, ver las torres miradores, ¿no? Que son muy características también Ujú. de estas casas de comercio. Estas torres miradores, la función que tenían, ¿nos puedes hablar un poco de Fundamentalmente, fundamentalmente las torres miradores se hacían con un doble fin. Actualmente simplemente para mirar el paisaje. En esa época también tenía un fin comercial. La mayor parte de estos comerciantes tenían palomas mensajeras donde cuando encargaban a un capitán de barco, a un empleado que fuera a comerciar con otro país, en América fundamentalmente, lo que se hacía fundamental era que cuando el barco estaba llegando a 24, 48 horas o 36 horas del puerto de Cádiz, el consignatario, el capitán, soltaba una paloma mensajera que iba a la torre del comerciante propietario con un mensaje en la anilla diciéndole las mercancías fundamentales que traía. Esto permitía al comerciante negociar las mercancías que venían de América o de otros países antes de que el barco llegara. antes? Ay, qué curioso. Eso lo cita Pérez Reverte en su obra sobre la etapa de la ocupación de Cádiz. Lo cita, lo de las Sí, palomas mensajeras. Eso no, sí. no lo recordaba yo. Y bueno, y esta burguesía, has dicho antes que sí es verdad que hay un intento de emular, ¿no? O de copiar, más bien de copiar a la nobleza. Y eso se ve mucho también en el mobiliario, ¿no? Porque ellos siguen más bien a la hora de amueblar las casas y tal, siguen la moda francesa más que la británica, ¿no? ¿O cómo lo ves? Hay dos características y cambiando en el tiempo. En principio, la moda es francesa. A partir de los años 50, la moda es inglesa y van Inglesa. cambiando el estilo. Van Y es cambiando el estilo. Efectivamente, lo que se intenta hacer es una casa nobiliaria, una casa donde hay una... Eso es algo muy burgués y que también muy aristocrático, tener un gran salón donde recibir las visitas, un gran comedor donde recibir las visitas y prácticamente todo el lujo se lanzaba a esa habitación, mientras que había otras habitaciones con bastante más modestia o bastante menos riqueza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una especie de escaparate social. De ahí también esas reuniones, tertulias, bailes que se organizaban de forma periódica casi, porque era una presentación social. En ese sentido, ese estilo que yo llamo de aristocratización de la burguesía, ese intento de imitar a la nobleza. a la Tenemos nobleza. que entender que la burguesía, la revolución burguesa, cuando se produce, también significa la sustitución del poder social y poder político. Y ese poder social, sobre todo el vistoso, era el de los bailes de sociedad, de aristocracia. La burguesía del 19 va a imitar a la aristocracia. E incluso se van a dar todos esos procesos de ennoblecimiento con la compra de títulos nobiliarios, que muchas veces esos títulos proceden de títulos del Vaticano, de Sí, la Iglesia, que se conceden por parte de la Iglesia y después se reconocen por parte del Estado. sí, de hecho tenemos Es un proceso muchos casos, ¿no? tradicional. El caso del Marqués de Comilla, ¿no? Por los servicios prestados, los larios, ¿no? Hay algunos casos de esto. Y un rasgo y una característica de esta burguesía que yo veo que también es una imitación de la clase noble, ¿no? Es la endogamia que tiene a la hora de contraer matrimonio, ¿no? Cómo tienden a casarse con familias burguesas, con familias, ¿no? Es una sociedad mercantil que lo que busca es reforzar el poder económico. ¿Nos puedes hablar algunos casos, si te acuerdas de algunos casos de reforzamiento de...
de este... Bueno, hay casos, son muchos los casos que se dan. Sí, Si miramos el árbol genealógico, por ejemplo, los bodegueros jerezanos, las alianzas matrimoniales son totales. En Cádiz también se dieron. Eh, Hay un caso típico, el Agustín Blázquez, que llega a Cádiz, de Antequera, como decía anteriormente, va a casarse con la hermana de uno de los comerciantes más ricos de la ciudad, con el Francisco de Paula. Y eso significa una alianza. En el contrato matrimonial, la mujer aporta, pues, como 6 veces más que aporta el hombre al matrimonio. ¿Qué son? Evidentemente son alianzas matrimoniales, pero también son alianzas mercantiles y comerciales. Se está reforzando, se está formando un capital. Hay puede haber, vamos a negarlo, que haya enamoramientos, pero en sí, muchos casos son prácticamente alianzas familiares para reforzar una red de negocio, una red clientelar también de negocio. Son muchos los casos que se dan en Cádiz y en general en la burguesía española y europea del 19. En este caso no es un síntoma o una característica de la burguesía española, sino de la burguesía europea del 19. sí. Y la importancia que tiene ese nuevo miembro en el caso de que casen a una hija, el yerno, ¿no? Cómo el yerno se incorpora a la sociedad mercantil y la importancia que va a tener en los negocios del suegro, digamos, ¿no? Hay muchos casos de esto. Porque el perfil, bueno, me estaba acordando yo ahora, hablando de los bailes que has mencionado, de cuando llega la reina Isabel a Cádiz, ¿no? Que se celebra un baile en la casa de los Mora, que está en la calle Ancha, que es un Mm. palacio maravilloso, vamos. Yo siempre invito a la gente a que lo visite porque la verdad es que es un exponente, ¿no? De lo que fue la burguesía gaditana. Y ese baile, ¿se sabe algo más de ese baile, de los asistentes? ¿Se ha investigado algo de ese tema? Hombre, se conoce algo, no es un tema al que yo haya seguido porque tampoco me Sí, parecía un tema fundamental para la historia de la burguesía, pero es cierto que prácticamente coincide casi con la inauguración de la casa. Hay que sí, tener en cuenta que Cádiz es una ciudad hecha para la burguesía, donde faltaban a lo mejor los alojamientos palaciegos. Hay que recordar, Fernando VII cuando viene a Cádiz va a la casa del consulado y lo que es el edificio de la aduana, actual Diputación, porque no hay un palacio donde acogerlo. Antes, mientras se arreglan las habitaciones allí, está en casa de un banquero de Gargollo, en la calle sí, Antonio López, donde está la Cámara de Comercio actual. sí. Cuando viene Isabel II, se tiene que buscar un sitio noble y se acaba de inaugurar prácticamente el Palacio de los Moras y entonces se le recibe en el Palacio de los Moras. Se cuenta una anécdota significativa. Dicen que se le atribuye a Isabel II una frase que dijo algo así como: en Cádiz las criadas parecen señoras y las señoras parecen reinas, porque le Ah, qué impresionó bueno. al parecer mucho la, la recepción que tuvo en la ciudad. Ah, qué bonito. Efectivamente, hay imágenes donde se ven colas de coches de caballos aparcados entre la calle Ancha y lo que era la calle Novena, porque estaban en el baile de los Moras. Allí fue toda la amplia burguesía, la alta sociedad gaditana, fue a ese baile a recibir. Y la segunda recepción se le hizo en el casino, que el casino no hay que olvidarse que es la casa del Marqués de Piedrabuena y donde vivieron los hermanos Istúriz a principios del siglo XIX, que es otro palacete Ah, en la Plaza San Antonio. sí, maravilloso. Y porque hablando de los negocios, estos comerciantes son polifacéticos, ¿no? Porque se dedican al comercio por cuenta propia, al comercio por comisión, son consignatarios de buques, son navieros, son banqueros, porque todavía la banca no está conformada, ¿no? Eso será un poquito más tarde. Entonces, ese carácter polifacético
hace que realmente ¿consideras que a pesar de ese carácter polifacético hay una cierta especialización en estos comerciantes? Es decir, mm, hago comercio por cuenta propia, por comisión, pero sobre todo me voy a dedicar. ¿Cuándo aparece ese rasgo de racionalización del negocio? En principio son comerciantes y se van a Sí. dedicar a todo tipo de comercio, incluso sin una especialización. Ellos son comerciantes y van a comerciar con lo que sea. Por eso cuando vienen los productos de América, quieren saberlo antes para ponerlos en el mercado. No tienen, como digo, una especialización, son comerciantes en general de todo tipo. La especialización va a venir posteriormente, pero como consecuencia de esa crisis económica del comercio que decía anteriormente, como consecuencia de la guerra con el Reino Unido y la emancipación americana, van a verse en la necesidad de diversificar el negocio. Y entonces van a invertir en lo que llegue. Llega la idea del ferrocarril, Muy pues van bien. a participar en el ferrocarril. En el primer tercio del 19 hay descubrimientos mineros de Ah, carbón, de sí. hierro, pues van a invertir en los negocios Ese, mineros. perdona En que te plan interrumpa, económico. ese es un trabajo muy bonito que hiciste y que a mí me gustó mucho porque realmente, ¿qué hace un comerciante en Cádiz invirtiendo en minas? Es que es increíble. Entonces yo Porque digo, bueno, el negocio estaba ahí, sí, son aparecía el negocio, especuladores, ellos son especuladores, ¿no? Porque van al negocio. especulan y hacen una inversión, se arriesgan, pero después hay cosas que son muy claras. En cuántas empresas de transporte intervienen? No solamente navales, también terrestres. Esa inversión que digo anteriormente que hacen en el ferrocarril, compran tierras, llega el momento de comprar tierras, se ven inmersos en un proceso totalmente revolucionario y de democratización, que es la desvinculación de los mayorazgos y la desamortización. Van a intervenir en esos procesos de compra de tierra. Y cuando empieza el negocio vinatero en la provincia a aumentar, pues van a intervenir en el negocio vinatero también. Intervienen en el Entonces, tráfico de esclavos, que les va a en el dar tráfico de esclavos o en la muchos beneficios. industrialización. No nos olvidemos que en 1845-46 se va a crear en Cádiz una empresa textil que es totalmente innovadora. Yo recuerdo muchas veces haber escuchado directamente a Jordi Nadal, conocido historiador catalán, que hablando de la revolución industrial en España, sacó un trabajo sobre la revolución industrial y en un momento, en una intervención, dijo, todo aquello que he dicho, poniendo en primer lugar a Cataluña, hay que matizarlo poniendo también junto a Cataluña, Andalucía y concretamente a Cádiz, Sevilla y a Málaga. Porque hubo también intentos de industrialización En muy Cádiz, modernos en en Cádiz. Cádiz, con maquinaria que traía el Marqués de Caseirujo, trae maquinaria de Filadelfia para una fábrica de pan en 1800, en 1805, cuando todavía no había prácticamente en España ninguna, y se trae maquinaria de Filadelfia. Y hay Entonces son un gente proyecto que también, necesitan ¿no? cambiar. Que hay un proyecto Sí, también de hacer el ferrocarril, ¿no? De claro, los el primer, venezolanos. no nos podemos olvidar el ferrocarril dónde va. Hablamos del primer ferrocarril. Lo hacen industriales textiles en Cataluña. En El Cataluña, segundo ferrocarril, el segundo ferrocarril, bueno, quitando el primer ferrocarril español, se hizo en Cuba en Cuba. para el comercio de la caña de azúcar. Sí, Pero ya en la península, Cataluña, después llega Andalucía, y concretamente en Cádiz, para el negocio vinatero, y el tercero es en Asturias, para unir Mieres con Gijón y el carbón. Sí, ahí se dan cuenta, tenemos que mejorar el transporte y vamos a invertir, pero evidentemente, para agilizar el el negocio. proyecto, sí, el proyecto del ferrocarril en Cádiz realmente se realizó o fue solamente un proyecto que no. No, tuvo proyectos, los primeros proyectos de Díaz Indrés y de Cavero Ese no se llevan a cabo no porque se llevó son a proyectos cabo? que además son muy tempranos.
En Sí. 1828-1829 está el primer proyecto que no sale adelante, el de Impress. Después hay otros proyectos, pero hay proyectos muy llamativos. Hay un proyecto que es desconocido, o desconocido, que no, está, no se lleva a cabo y conocemos el proyecto, por ejemplo, que era unir con un canal la bahía de Cádiz con Chiclana para llegar al mar otra vez. Y era ¿para qué? Para sacar productos del campo a través de la bahía de Cádiz y comercializarlo más rápido que traerlo por tierra. Entonces, las ideas son muchísimas. Algunas cuajan, las menos, pero hay cantidad de proyectos que quedan en el tintero. ¿Y Tenían que diversificar el por qué negocio. crees que no llegaron a cuajar esas iniciativas? ¿Por falta de apoyo del Estado? No, más que fallo, no el Estado. El Estado en ese caso casi no interviene. No nos olvidemos que la implantación del ferrocarril en España se hace por iniciativas con licencias estatales por iniciativas Sí, privadas. sí, En efectivamente. este caso son siempre iguales. Se intenta buscar, en el caso de este canal que te comento, de la Bahía de Cádiz con Chiclana, pues se intentó buscar financiación. Se tocó a distintos burgueses en este caso de la ciudad de Cádiz y también de Jerez. No vieron claro el negocio y no invirtieron. Entonces, bueno, el proyecto está ahí, está publicado el proyecto, se puede encontrar en las bibliotecas en la Biblioteca Nacional está el proyecto, pero no salió adelante porque no vieron claro el negocio y el beneficio, y el coste era bastante grande. Otro sector en el que hubo importantes innovaciones fue en el sector del transporte marítimo, ¿no? En el sector, las dos innovaciones del sector marítimo fue la construcción de los clippers, y eso lo vemos muy bien en la flota de Fernández de Castro y en la de José Matías. Los clippers, bueno, que son buques de vela ya, con unos cascos muy alargados, con gran capacidad de carga. Esa es una innovación que va a competir con los inicios del vapor. Al final va a triunfar el vapor, pero sí que es verdad que hubo innovaciones en la construcción de vapores aquí en Cádiz. Ah, es que la idea era clara, así, el Real Betis, ese primer vapor que llega, va a llegar a Cádiz, ¿no? Y va a ser el primer barco. ¿Cuál era el asunto? El asunto estaba en que el vapor era muy lento y lo que se necesita es agilizar el Claro, negocio. Entonces, el Clipper es un barco mucho más ágil, mucho más rápido, todavía a vela, a la que se irá posteriormente incorporando también elementos de vapor por si falla la vela, pero había que agilizarlo. Y entonces lo que se está mejorando es el peso del buque, por decirlo de alguna forma, para que sea más ágil, más rápido, frente a un barco de vapor que tenía futuro, evidentemente, y que se va a seguir trabajando, pero queda lento. La competencia entre un barco de vela, ligero sí, de vela y el clipper y el barco de vapor eran terribles. Sí, llegaba mucho antes el barco de vela que el de vapor. claro. Evidentemente, hasta que no se perfecciona la técnica, gana el clipper. Y se abre el Cuando canal ya después. el vapor va avanzando y mejorando, tenía la ventaja de que a pesar de que no hubiese viento, sigue navegando. Entonces ahí es donde ya gana la batalla. Claro, es muy interesante trabajando la documentación de la época. A mí una de las cuestiones que más me ha llamado la atención es que, vamos a ver, empezamos diciendo que si observas la balanza de exportación por la provincia de Cádiz, por el puerto de Cádiz, digamos, los dos productos que tienen más peso son el vino, ¿verdad? El vino y la sal. Y entonces yo veo a la hora de la consulta que casi todos los comerciantes están involucrados en la compra de bodega, en el negocio del vino. Parece que es, digamos, si en Cuba era el azúcar que le llamaban el oro blanco, pues aquí el oro dorado, o no sé, del vino de Jerez. Todo el mundo se mete en el negocio. Háblanos un poco de cómo el vino llega a tener tanta importancia para estos comerciantes. Bueno, porque hay un momento importante clave que se da al final del 18,
que es casi un enfrentamiento bélico entre el Reino Unido y Francia. Eso va a provocar que haya el Reino Unido deje de comprar vinos fundamentalmente de Burdeos y busquen otro abastecimiento. Y ahí se introducen los vinos de otros lugares. España gana ahí un puesto importante junto con los vinos de Oporto, de Portugal, para comercializarse. Y buscan un mercado distinto. Eh, la ventaja o el éxito va a estar en que el vino de Oporto y el vino de Jerez, perdón, el vino de Burdeos y el vino de Jerez no compiten en el momento del consumo. Me explico. El vino de Jerez se empieza a consumir ya como aperitivo, mientras que el Burdeos se toma con la comida. Y en ese sentido, el vino de Jerez va ganando mucha fuerza en los mercados internacionales. Era un vino de sociabilidad, un vino de estar en reuniones, un vino que se podía tomar antes y después de la comida. El vino de Burdeos se puede tomar en cualquier momento, pero fundamentalmente se da más para la comida. Por tanto, había más que una competencia, una correlación entre los vinos. El vino de Jerez va ganando mercado, se va adaptando mejor que otros vinos al gusto de los consumidores. El vino de Jerez es muy largo, quizás muy largo de explicar aquí, pero hay que tener en cuenta que de una sola uva salen 3 o 4 tipologías de vino y que se puede preparar el vino. El vino de Jerez no es un vino de cosecha, es un vino de solera, se adapta ese vino al gusto de los consumidores y gana mercado. Y en ese momento, sobre todo a partir de los años 30, coincidiendo con esa crisis del comercio con América y de pérdida, pues hay que invertir. Y el negocio del vino está surgiendo y está subiendo hacia arriba. Y empiezan a invertir dinero en el negocio del vino. Hay casos muy claros. Voy a poner un ejemplo. Osborne. En el caso de Osborne, que lleva viviendo en Cádiz, Tomás Osborne, desde principios del siglo XIX, calculamos que en 1805 ya estaba en Cádiz, él va a intervenir en el negocio del vino a partir de 1835-36 aproximadamente. Interviene por razones familiares. Su suegro, Paul de Faber, trabaja con Duff Gordon, hace falta una capitalización y pide ayuda a su yerno. Pero Bond se da cuenta que eso es un negocio y que el negocio hay que invertir en ese negocio. Entonces empieza a invertir más en el negocio y termina, bueno, al final termina siendo, en vez de Duff Gordon, Osborne. Pero ese es un ejemplo muy claro. Pasa con Manuel Francisco de Paul, que invierte en bodega y al final el origen de hijo de Agustín Blasque es el tío de los Blasque, Manuel Francisco de Paul, que invierte en el negocio vinatero y deja también a su sobrino, porque él no tuvo hijos, deja a su sobrino en el negocio. Y así muchos otros que van invirtiendo y van invirtiendo porque es un negocio próspero Que da que les sirve beneficio. para de beneficios y sobre todo les sirve para sustituir a un negocio en decadencia como el puramente comercial mercantil. El colonial. Claro. Vosotros siempre se había tenido la idea de que son los extranjeros, de hecho, los apellidos que estás diciendo, los Osborne, los Duke Gordon, ¿no? Los que realmente habían promocionado o habían, gracias a ellos, ¿verdad? Parecía, y sin embargo, en unas investigaciones que hiciste junto con Maldonado, creo, ¿no? Llegasteis a la Juan conclusión Javier de que Maldonado. realmente fueron los de aquí, los comerciantes de aquí, los que realmente incentivaron ese negocio y gracias a ello, ¿no? ¿Nos puedes decir un poco por qué esto ha estado tan escondido? ¿Por qué ha sido así? Cuéntanos un poco, ¿cómo llegasteis a esa Yo conclusión? creo que más que escondido, estoy recordando que Javier publicó un artículo que se llamaba Desahogo de un historiador, Javier Maldonado, Desahogo de un historiador, donde decía, llevamos años diciendo cómo es esto y todavía siguen diciendo que fueron los extranjeros. Hay dos momentos clave. Uno es el pleito famoso de los Ori, que se da en Jerez entre los cosecheros y los almacenistas por el negocio del vino, donde es el momento clave del cambio tecnológico. El cambio tecnológico del vino se produce a finales del siglo XVIII y en donde el sistema de soler se impone en el marco del Jerez. Y en segundo lugar está
la inversión de capital. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Si Osborne llega a Cádiz en 1805 e interviene en el vino en 1835, aunque sea Osborne, su capital lo ha hecho en Cádiz y en España. Por lo tanto, muchos de esos apellidos estaban ya naturalizados. Y si no estaban naturalizados, estaban gestando su empresa con capital gestado en la península, en España. Y por eso nosotros decimos que realmente sí, son los apellidos, pero que sí pero que realmente el capital era fundamentalmente capital español. En el, Ya, ya. voy a poner un porcentaje, pero si te hubiese dado un porcentaje, diría en más del 80% del capital que interviene en el mundo del vino de Jerez es español. Otro ejemplo para que nos entendamos muy bien. Cuando hablamos de Domecq, que es francés, Domecq tiene una empresa, dice, Domecq empieza en 1730. Efectivamente, el origen de esa empresa, con Patrick Murphy, con Ori, es de 1730. Pero Domecq pone su apellido a partir de 1822. Y ya es un capital español con apellido extranjero, pero capital español el que genera todo ese negocio. Y en ese sentido no nos podemos olvidar después que hay muchas familias que son españolas ya. Es decir, Paul, Manuel Francisco de Paul, Blasque, Barbadillo, Argüeso, Caballero, en 10 méritos, proceden de capitales españoles. Y lo que llama la atención es que en la imagen del vino, pues tenemos apellidos como Garbey, que también empieza a generar dinero en Puerto Real y después va a Jerez. González Vías. González, el fundador, es de Sanlúcar y después se asocia con un inglés que se llama Vías, pero eso ocurre en 1860 y tanto. Sí, hay un poco lo llamativo, el exótico de los apellidos extranjeros, olvidándonos del capital español. Ahora te veo parado otra vez, Carmen. Sí. Entonces podemos decir que había un capital humano importante, ¿no? En este tema de la gestión del vino, pero que también los capitales habían sido hechos aquí en la zona, en la provincia. Esta Capitales, aportación capitales generados en España. Es decir, generado en España, efectivamente. nosotros lo que decimos, hay un apellido de origen extranjero que ha hecho un capital aquí previamente para invertirlo en el vino. Eso es Porque la mayor muy... parte de los comerciantes del vino extranjeros son comerciantes antes de tu producto. En Os el van de caso comerciado con de, todo. en Y el después caso terminan en el de, vino. perdón, en el caso de Ignacio Fernández de Castro, él invierte en una bodega y entonces él se ve que Mm. quiere integrar el negocio, tiene la bodega, tiene el vino, tiene los barcos, o sea que realmente es un negocio que él intenta integrar, pero me imagino que tendría muchísima competencia en esos momentos que no realmente no llegó a triunfar. Otro negocio importante, porque claro, aquí podemos hablar que esta época es, como decía Sánchez Albornoz, una época de una economía dual, ¿no? Donde conviven formas Ujú. de organizar la producción típica de la etapa precapitalista con estas nuevas formas que has citado, esta modernización, ¿no? En el sector textil, en el sector del transporte marítimo, también en el ferrocarril, en el negocio del vino también, ¿no? Porque el negocio del vino va a tener un final feliz. Hemos invitado a Maldonado para que nos hable más de este tema, porque otro negocio que te decía es el Banco de Cádiz. A mí eso esa iniciativa del Banco de Cádiz y que te das cuenta que el primer director del Banco de Cádiz es Pedro Martínez, que es un negrero. A ver. Sí. Y ese Banco de Cádiz, que realmente eso lo citaste tú y luego yo he desarrollado esa investigación, la viuda de Portilla, ¿no? Que realmente ya lo Mm. dijiste tú, el Banco de Cádiz está financiando operaciones negreras, ¿no? Y efectivamente, Mira. la viuda de Portilla con Lloret le piden un préstamo dinerario al Banco de Cádiz pensando que van a hacer un negocio con el tráfico de esclavos y al final fracasa y
y es una ruina. Este Banco de Cádiz, ¿cuál es, digamos, cuál es la finalidad de que se crea este Banco de Cádiz? Es la finalidad de Bueno, una el momento banca es, moderna? Sí, la idea es una banca moderna, sí. No podemos olvidar que, por ejemplo, que Cádiz, por su importancia en el siglo XVIII, va a ser la primera ciudad que tenga una sucursal bancaria del Banco de San Carlos. Sí, la efectivamente. primera ciudad española que va a tener una sucursal del Banco Nacional, del Banco de San Carlos, va a ser Cádiz. A partir de ahí hay negocio, donde interviene ya gente de la ciudad. Después va a haber lo que se llamaban comerciantes banqueros, es decir, comerciantes que en su casa, al estilo de los Medici italianos, en que en su casa tenían, recibían, hacían, en el fondo eran prestamistas, pero también recibían depósitos, por ejemplo, de viudas para guardarles dinero y pasarles una pensión semanal o mensual a cambio del depósito de dinero que ellos utilizaban como capital para sus negocios. A partir de ahí, cuando se va a dar la liberalización de la banca y aparte del Banco de Isabel II, en Cádiz va a haber una sucursal del Banco de Isabel II, del Banco Nacional en Cádiz, a partir de ahí se da la liberación, pues muchos de estos que ya previamente eran banqueros prestamistas en su casa, van a invertir en el Banco de Cádiz y van a crear el Banco de Cádiz. Con la característica de que en esa época podían ser bancos de emisión, con lo cual emitían sus propios billetes, que son, hay billetes de Banco de Cádiz que tenían, era moneda de curso legal. ¿Qué ocurre? Pues lógicamente los comerciantes gaditanos que pueden intervienen, invierten en ese banco porque esperan beneficios. Y no solamente beneficios de préstamo como la viuda de Portilla, sino beneficios de rentabilidad por su inversión realizada del banco. Eran accionistas del Banco de Cádiz. Es un proceso interesante hasta que los bancos siguen existiendo, pero en este caso la emisión de billetes será que del Banco de España, lógicamente, pero en principio con emisión incluso de billetes a cambio de un depósito. Unos hombres, unos comerciantes, una burguesía gaditana que realmente están participando en muchísimos negocios, en muchísimas instituciones. Eso lo vemos también en todos los trabajos que vamos haciendo. Y también en la política, también en la política. Entonces, en esta etapa, los partidos eran el Partido Liberal Moderado y el Partido Progresista. Y vemos ya cómo a medida que avanza aparece la Unión Liberal y aparecen ya otros partidos, ¿verdad? Que aunque no participan, digamos, de la vida política, pero están como al margen y van a dar lugar a la revolución del 68. ¿Nos puedes hablar un poco? Porque yo lo que he visto es que participa, por ejemplo, Pedro Martínez del Partido Liberal Moderado, ¿no? Los negreros están participando también, ¿no? Y los comerciantes. ¿Qué tienden más a ser? ¿Progresistas o moderados o cómo lo ves? O hay de todo? ¿Hay alguien que llame la Hay un atención? poco de todo. Sí. Es cierto que la alta burguesía más adinerada tiende al partido más moderado, a ser conservadores. Pero hay un caso que llama la atención. Bueno, el Francisco de Paul, que en 1865 es el más rico de Cádiz, era el Partido Progresista. Y es el único que le puede ganar en unas elecciones en votos a Fermín Sarbochea, siendo el más rico de Cádiz, porque era progresista. Sí, había un poco de mezcla de todo. Eh, Podemos decir que tampoco había tanta diferencia ideológica entre los partidos. Son librecambistas, ambos, algunos más moderados, más conservadores, pero en el fondo son liberales de nuevo cuño. Y de ahí va a surgir de esa mezcla de ideas entre moderados y liberales y progresistas, va a surgir la Unión Liberal, que se definía como lo más avanzado de los moderados y lo más moderado de los progresistas. Y tienen la Unión Liberal, que va a ser un partido clave en el cambio de régimen político. Y dentro del Pero partido yo que... en general Sí, pienso que salvo algunos,
Es un liberalismo moderado, con conservador. algunos tintes progresistas, pero es un liberalismo moderado. También es cierto que después aparecen gente de la pequeña burguesía, lo que llamamos posteriormente una clase media baja, que son más avanzados. Ya en las elecciones de 1836 hay un concejal republicano en Cádiz, bastante avanzado, de lo que van a ser los partidos federal y los radicales federales, que ya surgen como partidos hacia los años 40. Pero en general la burguesía de la que estamos hablando es burguesía liberal conservadora, Conservadora. mayoritariamente. Y dentro de los partidos ya que van que van a surgir ya en la revolución, el Partido Socialista, los que van a dar lugar a la revolución 68, ¿no? Los que aparecen ya luego ya en la etapa posterior. Partido Socialista, Partido Republicano. ¿Has visto algún miembro de la burguesía participar de este ideario o no? ¿Hay algún caso especial o no? Podemos decir de la masa burguesía presidente que participa así. No podemos olvidarnos que Fermín Salvochea procede de una familia burguesa. Sí, Salvochea, su padre es un sí. comerciante que participa en negocios bancarios y manda a su hijo, como hijo de un buen comerciante y un buen burgués, a educarse al Reino Unido. Eduardo Benot formaba parte de esa Eduardo Benó, burguesía, sí. que va a ser intelectual, se va a dedicar a otras cosas, pero forma parte de esa burguesía. Por lo tanto, sí hay algunos con ideas más avanzadas en general, pero no podemos olvidar que la Revolución del 68 es una revolución donde participa gente muy moderada. Serrano era moderado, Pin era moderado, Topete era moderado, y son los que lideran el golpe de Estado, porque en el fondo la Revolución del 68 es una revolución de cansancio contra la corruptela que rodeaba a la monarquía, y es lo que provoca esa revolución. Pero no nos podemos olvidar quiénes están detrás, y son gente moderada. Topete terminará incluso molesto con la monarquía y enfadado con la monarquía porque están siendo demasiado avanzados y son gente que no son revolucionarios en principio. ¿Y por qué surge aquí en Cádiz? A mí me llama mucho la atención que surja aquí en la Bahía, ¿no? El brote revolucionario. Pues mira, es una simple cuestión de estrategia. Es bastante desconocido, lo hemos explicado, pero parece que no se oye. Sí. El Ah, golpe perdona, militar pues empieza. sí. No, el golpe, no, lo explico en otro momento, aquí no, lo voy a explicar ahora aquí. Ah, vale. El golpe militar empieza aquí porque Juan Bautista Topete era el capitán del puerto de Cádiz. Ah, Estaba destinado en Cádiz. Y entonces, para unir la flota, ¿dónde mejor que un lugar estratégico importante que además controlamos los revolucionarios, los golpistas? Topete, que había triunfado en la Guerra del Pacífico con Méndez Núñez, que estaba considerado un héroe, que esperaba un cargo, lo nombran capitán del puerto de Cádiz. Él, en principio va a dimitir y después de dimitir a los 15 días vuelve a pedir el nombramiento. Pide el nombramiento porque ya se está gestando el golpe. ¿Y dónde hay que empezarlo? Vamos a empezarlo en un sitio que controlemos militarmente y controlamos militarmente a través de Topete el puerto de Cádiz. Por eso además tenía una relación con Canarias. Los militares que estaban sospechosos estaban exiliados en Canarias. A Serrano había que traerlo, otros militares que había que traerlo. Y se hace a través del puerto de Cádiz. Por eso Cádiz es el centro de la del golpe. revolución. Topete lanza un manifiesto un día antes del manifiesto del 18, dice a los gaditanos. Topete vivía en Cádiz, tenía casa en Cádiz desde el año 50 y tantos. Había sido diputado por Cádiz en 58 y en el 61. Era un personaje conocido en la ciudad. Sabemos dónde vivió. Tuvo dos o tres viviendas en Cádiz. Su hermano también vivía en Cádiz. Su madre vivía en Cádiz. Estaba arraigado en Cádiz y era el capitán del puerto. Por eso empieza el golpe en Cádiz.
Ah, muy bien, muy bien. Pues ya, estamos terminando y la verdad es que he disfrutado muchísimo con esta conversación y sobre todo nos damos cuenta lo importante que fue Cádiz, ¿no? En esa etapa isabelina, porque Cádiz tiene una proyección tremenda hacia lo que es Filipinas, toda la zona asiática, hacia Cuba y hacia Europa. Es decir, yo siempre digo que cuando hacemos una investigación de Cádiz, nadie nos puede decir que estamos haciendo una investigación localista, porque Cádiz se proyecta. Cádiz es que estudias un comerciante y te das cuenta que está haciendo negocios pues, en la zona asiática, está comerciando con Europa, está comerciando con América y la verdad es que es una época extraordinaria y que todavía hay mucho que estudiar, ¿no? De esa etapa. Todavía tenemos que profundizar en muchas cuestiones porque realmente, como ha dicho el profesor Ramos, es una época donde realmente se hace mucho por modernizar, ¿eh? Se hacen ensayos modernizadores que luego realmente no van a cuajar, algunos sí, otros no, pero que es una etapa apasionante. Pues yo te doy las gracias otra vez, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con Igualmente, nosotros como invitado y muchísimas gracias, ¿eh? Yo recomiendo desde luego que leáis la obra del profesor Alberto Rabo y sobre todo este libro de la burguesía gaditana que de verdad que el otro día me encontré que mi bisabuelo, que fue el primer cózar que vino a Cádiz, lo citas ahí viviendo en la casa del farmacéutico que tenía la farmacia en lo que es el hospitalito de mujeres. No sabes la ilusión que me hizo, ¿eh? Saber que mi bisabuelo está citado en este libro. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias a todos los oyentes y os espero el próximo domingo. Que paséis un buen domingo y acordaros de hacer el seguimiento. Muchas gracias.